una mujer enamorada de Dios, que aprendí a conocerlo, que me apasiona el Señor, me apasiona las maneras que Él tiene de sacarte de la comodidad, porque Él es especialista en sacarte de la comodidad cuando dijiste, bueno, te relajás y decís, listo, ya está, Él vuelve a mover todo y a sacarte nuevamente de la comodidad, ¿no? Porque también la comodidad tiene esto de hacer que uno como que se achanche, ¿no? Eh, pero bueno, realmente es impresionante la forma en que Dios se mueve. Yo enseño la palabra, me encanta enseñar la palabra, creo que es algo indispensable desde que el mundo fue fundado, que podamos estar aprendiendo. Y lo importante de esto es cuando uno tiene una disposición de aprender. La enseñanza no termina nunca y nosotros nunca terminamos de aprender. Cuando te sentís seguro y decís, bueno, esto ya lo tengo claro, ahí Dios te mueve todo y te muestra que en realidad no sabes nada y que Él tiene mucho más para darnos, ¿no? Así que bueno, creo que de mí conté todo, Lucy. Bueno, Ali, la primera pregunta que tengo en esta tarde para vos es, ¿todas las personas Sí, nacemos con, con sueños? No con sueño de dormir, sino con sueños de alcanzar un propósito, una meta, o tener ese algo, decir, yo nací para esto. Todas las perdón, personas Melissa. nacemos. Mira, yo les comentaba a las mujeres que llegó a mis manos un libro que se llama El dador de sueños, y yo esa pregunta te la quiero contestar con un fragmento que extraje del libro, porque realmente es un poeta la manera en que escribe. Pero creo que al escuchar estas palabras, cada una de las mujeres que están conectadas, ya sea por Zoom o por Facebook, van a poder sentirse identificadas. Y yo les pido que ustedes abran sus corazones, porque cuando nosotros nos disponemos, cuando abrimos el corazón a escuchar lo que Dios nos quiere hablar, realmente empieza el Espíritu Santo a traernos a la mente un montón de cosas. Y yo creo que hoy el anhelo de su pastora es que ustedes puedan, mediante el Espíritu Santo, resucitar un montón de sueños que están allí, que están en su mente, que están en sus corazones, que los desterraron, que los enterraron algunas, pero que el Espíritu Santo hoy quiere sacarlos, los quiere reflotar, y los sueños en las manos de Dios producen cosas impresionantes. Y dice así: ¿crees que cada persona en la Tierra nació con un sueño para su vida? No importa dónde viaje en el mundo, ya sea entre el superpoblado Manhattan o entre las aldeas al sur de África, todavía no he encontrado una persona que no tuviera un sueño. Sin embargo, allí está. A este universal y poderoso anhelo le fue llamado un gran sueño. Como el código genético que describe tus pasiones únicas y habilidades, tu gran sueño se ha entretejido en tu ser desde el nacimiento. Eres la única persona con un sueño como el tuyo. Y lo tienes por una razón: acercarte hacia la clase de vida que naciste para amar. Bienvenido a mi nuevo libro, El dador de sueños, una práctica e innovadora guía para conseguir tu gran sueño. Si leíste la oración de Jabes, te encontraste con un poco conocido hombre del Antiguo Testamento que se negó a conformarse con menos. Deseaba con desesperación huir de las limitadoras circunstancias y expectativas en las que nació. Por lo tanto, clamó a Dios por bendición, por mayores fronteras y para que el poder y la protección les acompañaran. Y Dios le dijo que sí. Si oras así, tu vida cambiará. Dios desea expandir tus fronteras, conducirá tu vida en una dirección donde serás capaz de prosperar, aunque también a un lugar en el que enfrentarás grandes retos que nunca antes afrontaste.
Pronto cada soñador aprenderá que el camino hacia el futuro que tú en realidad deseas está bloqueado con amenazadores obstáculos del sueño. Es por eso que tantos se vuelven atrás. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta, y que yo pasé por alto durante años, dice el autor, es que cada obstáculo es también una importante oportunidad. Los obstáculos se presentan en una previsible secuencia y cada uno por una muy prometedora razón. Por lo tanto, déjame preguntar, ¿tuviste un sueño en la niñez que perdiste a lo largo del camino? ¿Tienes un sueño ahora mismo que parece imposible perseguir? ¿Te parece que hasta Dios olvidó darte un gran sueño? ¿O estás tras tu sueño pero experimentas un revés tras otro? Si tu respuesta a cualquiera de esas preguntas es sí, esta charla es para vos. Únete a mí para el viaje de tu vida. Dios permita que tu corazón cante a medida que aceptes lo que fuiste creada a ser y hacer. Con afecto, Bruce Wilkinson. Es tremenda cómo él lo plantea. Y yo creo que si ustedes escucharon atentamente estas palabras, la respuesta es simple. Sí, todos tenemos un sueño. Lo que pasa es que, como dije al principio, algunos sueños se han detenido, algunos sueños los enterramos, quizás por vivencias, quizás por falta de oportunidades, quizás por tantas cosas que podemos estar pasando en la vida, pero la verdad es que todos nacemos con un sueño, ¿sí? Miren, quizás cuando nosotros estamos hablando, vos empezaste a recordar, quizás vinieron a tu mente hasta sueños que vos dirás, pero sí, mi sueño era ser bailarina y ahora ¿qué voy a ser bailarina? No importa cuál haya sido tu sueño. Dios siempre está atento a lo que sus hijos están queriendo. Y quizás sí, quizás sea cierto que vos hoy no podés llegar a ser bailarina, o que quizás ese sueño que habías enterrado, Dios lo cambió y tu baile va a ser de otra manera, porque danzar delante de Dios también es importante. Yo quiero que vos entiendas que el sueño que cada uno tiene en su corazón es una parte de lo que Dios puso en nosotras, porque Dios es el dador de los sueños. Él es un Dios que soñó con nosotras. Antes que naciéramos, antes de que Él formara todo, Dios te había concebido en su corazón y en su mente. Soñó con vos. Vos, tu pastora Lucy y yo, somos el sueño de Dios. Y si Dios es un Dios soñador, que soñó con nosotras y soñó cosas hermosas con cada una de nosotras, imagínate que si fuimos hechas a su imagen y semejanza, nosotras también tenemos sueños. Y eso es maravilloso. Sí, es así. Otra de las preguntas, Ali, ¿cómo se empieza a cumplir un sueño? Porque entendimos que todas las personas nacemos con un sueño. El tema es que a veces ha quedado relegado por alguna situación, entonces lo hemos escondido, lo hemos encajonado, pero cuando ya logramos, hay algún micrófono abierto, cuando ya logramos mirar ese sueño, localizarlo, ¿cómo empezamos a cumplir un sueño? Mira, es importante que nosotros definamos qué son los sueños, ¿no? La definición del diccionario dice desear una cosa con vehemencia. Por ejemplo, mi hermano pequeño sueña con una moto, siempre soñé con un viaje. Y hay otra acepción de la palabra figurativa que dice anhelar persistentemente una cosa, desear una cosa con mucha intensidad o por mucho tiempo. Como, bueno, yo les hablé de bailarina, que el ejemplo que pone el diccionario es siempre soñé con convertirme en actriz. Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios.
Un soñador es una persona que posee grandes expectativas, que ve el mundo y no observa lo que es, sino lo que podría llegar a ser. Y cuando nosotros hablamos de cómo llegamos a cumplir o cómo vamos en pos de ese sueño, también tenemos que entender que hay sueños que son transformados delante de Dios, porque quizás las que hemos venido al Señor ya con determinada edad, teníamos algún sueño dentro de nosotras y Dios lo va transformando, Dios lo va cambiando, y los sueños también van madurando, como maduramos nosotras, ¿no? Yo me río porque de chica yo sí soñaba por mucho tiempo ser actriz y escritora. Escribí una novela donde me mencionaron en lo que era una revista del Correo Argentino de La Nación. Tuve una mención allí y estuve a punto de llevar esa novela a la televisión por Canal 9 en aquel momento. Y Dios salió al encuentro. Él salió a mi encuentro y cambió un montón de planes, pero lo hermoso es que yo tuve la oportunidad de, en mis primeros pasos con el Señor, pude hacer varias obras de teatro. Cuando yo tenía 19 años allá en Buenos Aires, las pude escribir, las pude dirigir algunas y también actuar en varias. Entonces, esos sueños que yo tenía, de alguna manera el Señor lo fue cumpliendo, pero con el paso del tiempo y el madurar emocionalmente, madurar porque fui creciendo obviamente, muchos de esos sueños que yo tenía tuvieron también esto de crecer, de transformarse hacia otro lugar, porque por supuesto no es el mismo sueño el de un niño de 5 años que al de 12, o a alguien de 15, o a alguien de 30, o a alguien de 50, o a alguien de 70. Vamos a tener siempre sueños y esos sueños van teniendo modificaciones. Ahora, lo importante es que en Dios nuestros sueños siempre tienen un porqué, y también si nos ponemos a ver, los sueños de aquellos que no conocen a Dios también tienen un porqué, porque fíjense que algunos dicen, bueno, yo sueño con viajar a Italia porque quiero conocer la tierra de mis abuelos. Es decir, son personas que sueñan con ir a determinado lugar porque los conecta con sus raíces, quieren conocer de dónde viene su familia, cómo fue su manera de vivir, cómo fue su ciudad, pero tienen un porqué. Y esto de que nosotros tengamos un sueño está siempre conectado con un propósito. Y en Dios, más todavía, cuando nosotros estamos en Dios, todos nuestros sueños siempre se conectan con un propósito. Hay un propósito detrás, porque Dios nos concibió con un propósito. Cuando Él soñó con nosotras, nos soñó con un propósito, con algo que Él tiene en su corazón para que nosotras lo podamos alcanzar. Así es, se entendió perfectamente. Y también pensaba en esto, Ali, de que también pueden ir surgiendo nuevos sueños o alcanzar cosas que se nos vienen adelante en la vida, oportunidades que nunca lo imaginamos, que era mucho Exacto. más allá de lo que nosotros hubiéramos soñado, ¿no? Y creo que siempre en Dios se potencia el anhelo, el sueño, en Dios se potencia a algo excelente, a algo mayor de lo que nosotras podemos pensar o anhelar, ¿no? Si yo te pregunto algo de vos, seguramente vos me vas a decir que nunca imaginaste vivir esto que estás viviendo en tu vida. No, no, porque nosotros tenemos esa, esa inclinación, como dije en un momento, a encasillarnos. Tenemos una mente que tiende mucho a los estereotipos, a decir esto es así, esto es así, esto es así. Y eh, Dios es maravilloso. Él te cambia los planes y como es Dios tampoco te pregunta, obvio, porque Él hace como Él quiere.
Pero a mí, yo pensaba cuando me invitaste a dar esta charla, una de las preguntas que yo me hice es, ¿por qué son importantes los sueños? ¿Por qué es importante para nosotras como mujeres, como cristianas, como hijas de Dios? ¿Por qué son importantes los sueños? Fíjense que, se los dije hace un ratito, Dios soñó con nosotros y el sueño mayor de Dios con nosotros no es un ministerio, no, el mayor sueño de Dios con nosotros es tener esa relación filial. Esto de Él nuestro Padre, nosotros los hijos. No desde un lugar lejano, el Padre allá arriba, el Hijo acá abajo. No, es una relación de amistad, de compañerismo, de una intimidad, ¿no? Fíjense que en Génesis, cuando el Señor sueña con nosotros, Él sueña con vernos gobernar la tierra que Él mismo creó. Obviamente, los que hemos leído Génesis sabemos que metimos la pata mal y si se quiere, de alguna manera hemos arruinado ese sueño. Pero como Dios es tan creativo y Dios es tan maravilloso, Él, sabiendo que al soñar lo que soñó con nosotros la íbamos a embarrar, Él nos proveyó en su Hijo esto de recuperar los sueños. Porque la palabra dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Y un rey gobierna. Un rey está a cargo de algo, de un reino. Bueno, nosotros tenemos esta semilla dada por Dios para soñar y para esto de gobernar. Y fíjense también que a Dios le agrada que soñemos. Si nosotros vamos a Hebreos 2:17, no sé si tienen por costumbre tomar nota, pero los que quieren lo pueden anotar en Hebreos 2:17, habla de que los jóvenes tendrán visiones y los viejos sueños. Ahora, la visión para el joven es lo mismo que el sueño para el viejo, o el anciano, o el más mayor, como ustedes lo quieren llamar. ¿Por qué es lo mismo? Porque en realidad la visión para el joven necesita tener bien claro, porque si no tiende siempre a ¿no? bandearse de un lado al otro. Los que tenemos muchos más años ya hemos vivido lo suficiente, nos han cacheteado lo suficiente como para entender un poquito acerca de cómo seguir ese rumbo. Pero Dios le agrada que nosotros soñemos, por eso Él dejó esto escrito en su palabra y pone en nuestro corazón, sin importar la edad que tengamos, un sueño. Un sueño, no importa tu edad, vos tenés un sueño que el Espíritu Santo va a resucitar hoy. Vos tenés un sueño en tu corazón, que son tantos y tan variados, porque Dios es multiforme, que solo Él puede decirnos cuál es ese sueño. Y fíjense que tener sueños implica estar vivos. No sé si han leído muchas frases que pululan por Facebook, donde dice que en realidad la edad no tiene que ver con algo cronológico, sino con la pérdida de un sueño. Cuando alguien ya no tiene la capacidad de soñar, tenga la edad que tenga, ahí es donde en realidad ha envejecido. Aquellos que a pesar de la edad tenemos un sueño y tenemos que ir en pos de ese sueño, en realidad no envejecemos, nos hace estar vivos, porque ese sueño te hace que vos tengas una meta por la cual seguir adelante. No podés quedarte. Para el cristiano no hay opciones de jubilación. No nos jubilamos, nunca tenemos tiempo de jubilarnos porque el Señor siempre va renovando esto de tener sueños. Miren, Abraham soñaba con un hijo. ¿Y a qué edad Abraham tuvo ese sueño cumplido? Y una vez que tuvo eso, siguió soñando. José, siendo un muchachito, soñaba con gobernar. No tenía muy en claro, Dios le da una visión, pero en esa visión, tanto sus hermanos como sus padres se inclinaban cuando eran los manojos y
él en la visión del cielo estaban girando todos alrededor de él, que todos se enojaron, sus hermanos y hasta su papá se enojó. Pero ese era un sueño que Dios le puso a José en su corazón. Ana soñaba con un hijo que no solo le diera la dicha de ser madre, sino que la iba a sacar de la angustia de estar tildada como una mujer maldecida, porque en aquella época no poder tener hijos era un símbolo de maldición. Y Ana soñaba con tener ese hijo. Y Dios también se lo concedió. Esther soñó con rescatar a su pueblo, aunque en ello le fuera la vida. Ella se jugó todo por ese sueño. Samá, que es un personaje de la Biblia muy poco hablado, soñó con derrotar a los enemigos y no permitir que siguieran saqueando sus campos de lentejas. Él se decidió por ese sueño y no le importó cuánto le costara. Él dijo, yo tengo que lograr que ya el enemigo deje de robarnos lo que es nuestra comida. Algunos de estos soñadores, como yo les conté, el sueño que ellos tenían les podía costar la vida directamente. Pero ¿saben qué? Si tu sueño te llega a costar la vida, de todas maneras vale la pena. Porque soñar, como te dije antes, es estar vivo. Todo lo que hagas, dice Eclesiastés, les quiero leer en Eclesiastés 9:10 en una versión de NTV, todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Mientras estamos vivos es el tiempo de tener proyectos. Y si Dios nunca deja de trabajar, ¿se acuerdan las palabras de Jesús? Mi Padre trabaja y yo trabajo. Nunca el Señor deja de hacerlo. Nosotros tampoco. Tenemos que ir de proyecto en proyecto. Si un proyecto lo logramos, seguramente si vos estás conectada con el Señor va a darte otro proyecto que es otro desafío. Por eso yo decía antes que es como que no nos deja descansar, Lucy. Tal cual, Ali, tal cual. Y yo pensaba en estos días en este tema y yo digo, qué diverso que es Dios cuando pensó en nosotros, porque a veces nosotros nos encasillamos en que, bueno, ya soy mamá, o ya fui mamá, ya tengo una familia, ya está. Y no, porque en ese propósito de Dios con nosotras, en este caso mujeres, en esa diversidad de sueños, podemos ser mamá, podemos ser esposa, podemos ser empresarias, podemos ser comerciantes, podemos ser estudiantes profesionales, no sé, artistas, escritoras, no sé, personal trainer, psicóloga, no sé, pero no hay un régimen de límite. Creo que el límite No. lo ponemos nosotras, pero esto puede crecer en tu vida y podés llegar a lugares y a cosas que no te imaginás si realmente entendés de que estás viva. Y mientras estés viva o estés vivo, podés seguir proyectando y podés seguir logrando sueños. ¿No es cierto? Totalmente, totalmente. Vos hace un rato, si no me equivoco, me preguntaste también qué tenemos que enfrentar ante los sueños, ¿no? Porque muchas veces también tenemos este pensamiento mágico de que si algo viene de Dios o si queremos victoria está todo bien, pero nadie alcanza una victoria si primero no luchó, no existe esto de ser victoriosos en un área. Así seas un atleta, es decir, el atleta antes de poder ganar una medalla tuvo que pasar un montón de disciplinas, un montón de privaciones para poder alcanzar aquello que se propone. Y cuando uno habla de los sueños, o si realmente es un sueño, vamos a tener oposición. Hay una palabra en Proverbios 4:23 que dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Es un poco lo que vos dijiste hace un momento, ¿no? La manera en que nosotros pensamos. La Biblia está llena de versículos que habla al respecto de cómo tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, cómo tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar.
porque tenemos que acomodar nuestros pensamientos a lo que dice la palabra. Y la palabra barre con esto de estereotipos, barre con esto de que hay una sola manera, porque Él es, como dije antes, Él es multiforme, lo hace de 1000 maneras distintas. Fíjense que inclusive Jesús tuvo 1000 formas de sanar a la gente que se acercaba. Hubo gente que tocó su manto y quedó sano, a otro simplemente le puso la mano y quedó sano, pero a otro le escupió en el ojo, o sea, algo nada convencional y nada grato, si se quiere, ¿no? Gloria a Dios porque fue sanado, pero que te escupan para ser sanado, o sea, ¿no? Es algo poco convencional, pero esto lo plasmó el Señor en su palabra porque necesitaba que comprendiéramos que Él no se ajusta a estereotipos, no es esta es la única manera. Y como dije antes, cuando nosotros hablamos de esto, de tener oposiciones, porque un verdadero sueño siempre va a tener oposiciones, es importante que sepamos de dónde vienen. La primera oposición que vas a tener para tus sueños sos vos misma, no busques afuera. La primera persona que se opone a tu sueño sos vos misma. ¿Por qué? Porque tenés miedos, porque tenés limitaciones en tu mente, porque tenés inseguridad. Fíjense que Moisés creyó que no era capaz porque era tartamudo. Y él dijo, no, yo no puedo hablar. Gedeón se excusó diciendo que era el menor, que era el más débil. Es decir, cuando Dios pone aún un sueño en nuestro corazón, siempre vemos todo lo que nos falta, en vez de ver todo lo que el Señor puede hacer con nosotros. Porque no se trata de nosotros. En el área que sea, si Dios te llame a ganar un triatlón, pero lo que vos tengas que hacer, la primera oposición que vas a tener sos vos misma, tus pensamientos, la manera en que vos pensás, inclusive la manera en que vos pensás de vos misma, porque nunca Dios nos ve como nosotros nos vemos a nosotros mismos. La segunda oposición que vamos a enfrentar es la de la gente que nos rodea y nos ama, ¿sí? Porque perdieron muchas veces ellos mismos la capacidad de soñar. Y porque ellos también tienen limitaciones, también tienen miedos, también tienen inseguridades, también tienen esto de quizás traumas o cosas, o ellos en un momento soñaron y su sueño se rompió, se quebró, entonces ellos tienen miedo de que uno, bueno, pase por la misma situación, entonces te dicen, uy, no, pará, no vas a hacer esto. Acuérdense que Pedro, pobre Pedro, le dan con un caño a Pedro cuando le dijo a Jesús que tal cosa no te acontezca. Pero miremoslo desde el lazo familiar, ¿sí? Pedro como amigo de Jesús no quería que Jesús sufriera, no quería que a él le pasara nada malo. Y Pedro intentó frenar ese sueño. El sueño de Dios, el sueño de Jesús era morir en nuestro lugar. Claro, Pedro no lo veía desde ese punto de vista porque sus sueños estaban truncados en ese momento. Pedro lo que veía era que alguien a quien él amaba le iba a pasar algo que no merecía. Y eso es lo que hacía que Pedro trabara el sueño de Jesús. Pero Jesús sabía perfectamente a qué había sido llamado, sabía cuál era su propósito de haber nacido, haber encarnado, y él siguió adelante. Pero si nosotros vamos a Hechos, esto lo van a encontrar en Hechos 21, versículos 10 al 13, los hermanos de Cesarea le pedían a Pablo que no fuera a Jerusalén, porque sabían, por la palabra que había recibido, que Pablo iba a ser maltratado, iba a ser apresado. Y obviamente, se imaginan, es como que ustedes supieran que su pastora viene a Madrid y acá la van a meter presa. No, Lucy, no te vayas, no queremos que nada malo te pase. No lo hacen porque no crean en ella, lo hacen porque la aman. Pero esos son obstáculos y ahí es donde nosotros tenemos que tener sabiduría. No pudieron frenar a Pablo porque Pablo estaba seguro del sueño y este sueño también era un llamado de parte de Dios. Pero cuando vos tenés claro a dónde Dios te llamó,
todas estas oposiciones van a surgir. Y ahí es ahí donde vos tenés que tener esa claridad que solo el Espíritu Santo te puede dar para que vos sigas adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar, ¿no? Nosotros tenemos que entender que los sueños, los verdaderos sueños tienen oposición. Y aún fíjense en el caso de José, que parte de la oposición, porque cuando él cuenta su sueño, los hermanos tuvieron envidia, lo querían acogotar. Y ellos lo venden pensando que se sacaban un problema de encima, pensando que ya no se las iba a dar de tan importante este Josecito, mi hermano. Y en realidad lo único que hicieron los hermanos es encaminar a José hacia el sueño perfecto de Dios. Así que a veces también las circunstancias adversas a tu sueño no son un impedimento, son el vehículo que Dios usa para ponerte donde Dios te quiere poner, como lo hizo con José. Sí, Ali, sabes que yo los obstáculos los tomo como una prueba de que nos está probando si verdaderamente puestos, ¿no? A darlo todo por ese sueño. Y a darnos seguridad también. Yo siempre de todo lo malo rescato lo bueno. Y lo he hecho así en mi vida y lo sigo haciendo, ¿no? Creo que los enemigos y los obstáculos me están probando a ver si realmente yo estoy segura de lo que tengo que hacer. Estoy segura dónde quiero llegar. Entonces lo tomo como decís vos, ¿no? Como un vehículo que voy bien, ¿no? Sí. Porque a veces tenemos miedo a los enemigos, a las trabas, a los no, y muchas personas se quedan en el camino cuando ven los obstáculos, empiezan a tener miedo y se quedan en el camino, ¿no? Sí, es Pero tal después cual. no podemos hacer responsables a nadie porque nosotros somos los que tenemos que trabajar. También veo que los sueños son sinónimo de trabajo. Una persona que tiene un sueño no puede quedarse sentada esperando que todo le venga. Tiene que trabajar por ello, ¿no? Tal cual. Dios no da sueño a vagos, ¿no? O sea, no existe. No hay cómo. Lo que pasa es que hay tantas fortalezas mentales que a veces se levantan, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿puede un sueño ser de Dios si no es espiritual, por ejemplo? Es una de las preguntas que la gente se hace. ¿Puede un sueño ser de Dios si no es espiritual? Y acá es donde nosotros necesitamos definir qué es espiritual. Según el diccionario, espiritual es un adjetivo que significa del espíritu o relacionado con la parte inmaterial del ser humano a la que se atribuyen, fíjense, los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes, dice el diccionario, religiosas, y se utiliza en contraposición a lo material. Ahora, la espiritualidad, de acuerdo a la palabra, es un estilo de vida, ¿no? Hay dos cosas que yo quiero unir. El diccionario, como les leí recién, dice que el sueño está relacionado con la parte inmaterial del ser humano, con la parte del sentimiento, con la parte de la inteligencia. Aquellos que tenemos un sueño, por supuesto que ese sueño nos produce sentimientos de gozo, de alegría a la medida que vas avanzando, también de impotencia y un montón de otros sentimientos no tan gratos cuando vos ves que ese sueño se te hace difícil y parece que la remaras en dulce de leche, pero está ligado a los sentimientos. Ahora, a mí me gustaría que otra cosa que nos podamos llevar de esta charla es entender qué es ser que nosotros seamos espirituales. Fíjense que cuando Dios nos llama, dice la palabra que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, ¿no? Pero luego tenemos vida cuando somos trasladados al reino de su amado Hijo. Ahí es donde empezamos a ser o a vivir espiritualmente. Hace poco tiempo nos visitó dándonos unos talleres el pastor Liendo y nos explicó muy bien esto, ¿no? Yo no puedo ir a la iglesia o orar en mi casa o quizás ayunar, leer la Biblia
y luego, y esto tildarlo de espiritual y luego ir a hacer compras, ir a mi trabajo y dejar de ser espiritual. Somos una unidad, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que yo haga es espiritual, por el solo hecho de haber nacido de nuevo. ¿Se entiende el concepto? Es decir, yo no dejo de hacer algo espiritual. Yo cuando trabajo sigo siendo la misma persona espiritual. O soy espiritual o no lo soy. No es que esto sí y aquello no. Y por mi condición de ser espiritual, de haber nacido de nuevo y haber nacido espiritualmente, es que cuanto haga es espiritual. Esté con mi esposo en intimidad, es un acto espiritual. De hecho, hace una analogía la palabra con respecto a esto. Entonces, todos esos preconceptos que hemos sacado, vaya a saber Dios de dónde, son los que tenemos que derribar para empezar a pensar con la mente que nos dio el Señor, con la mente de Cristo que la tenemos, porque no dice la palabra, van a llegar en algún momento a tener la mente de Cristo, no, dice, tenemos la mente de Cristo, solo que la tenemos que poner en práctica, la tenemos que activar. Es como que vos tengas un auto 0 kilómetros y lo tenés, pero nunca lo usaste. Claro, no te sirve de nada porque lo tenés allí arrumbado, pero lo tenés. Bueno, esto es lo mismo, la mente de Cristo la tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a vivir esta verdad. Y con esto en mente volvemos a repasar algunos sueños. ¿Sí? A mí me gustaría repasar estos sueños que son súper importantes para que entendamos que no existe tal cosa como sueños espirituales y sueños no espirituales. Si estamos en el Señor, cada sueño es espiritual. Y si vos tenés a Cristo en tu corazón, es muy improbable que tengas sueños que no vengan de Dios o que estén en contra a la voluntad perfecta del Señor. El sueño de José, repito, era gobernar sobre sus hermanos y sus padres. Ese fue su sueño. Claro que ese sueño además tenía un propósito muy marcado, que era mantener vivo a toda una nación como fue la nación de Israel. Pero el sueño de Débora, era legislar sobre una nación sobre la cual nunca había legislado una mujer. Jamás, nunca. No estaba bien visto. ¿Se dan cuenta cómo Dios rompe moldes? No estaba bien visto que una mujer legislara, pero Débora fue una legisladora y ese fue su sueño y lo hizo de una manera maravillosa. Fíjense que si leen en Lucas 8:3, hubo mujeres que seguían a Jesús y sostenían financieramente al Señor. Ese era el sueño de ellas, sostener financieramente. Y quizás alguna de las que esté aquí tenga ese sueño de sostener la obra del Señor financieramente. Que la obra del Señor no se circunscribe simplemente a dar un diezmo o una ofrenda en tu iglesia. Sostener la obra del Señor tiene un montón de parámetros. Hay una familia en Estados Unidos que hoy tiene millones de pesos, pero comenzó en un cuartito de su casa haciendo cuadros, marcos de cuadros en realidad, y ellos decidieron que todo eso lo iban a dedicar para el Señor. Y cada centavo que ellos hacían, por supuesto, era para su propio sostén, porque no tenían otra cosa, pero también invertirlo en el reino de Dios. Esa familia que por hacer eso fue ganando cada vez más, el Señor le fue dando cada vez más, crearon una materia específica en una universidad, sostuvieron una universidad, armaron un museo con todas piezas bíblicas, cosas que fueron recogiendo de distintas partes del mundo y crearon un organismo, en este momento no me acuerdo cómo se llama, porque está en inglés y no me acuerdo cómo era la traducción, que era que haya una Biblia para cada persona, o sea, para distintas lenguas. Tiene una asociación, no sé si vos me podés ayudar, si te acordás cómo se llama, Lu. Pero ellos sostienen a personas que traducen la Biblia y se encargan de que haya una Biblia en cada hogar, no son los gedeones. Entonces,
fíjense cómo el sueño que vos podés tener, aún desde el aspecto financiero, puede ser de bendición y de expansión para el reino, ¿verdad? Y en este aspecto también, la mujer sunamita tuvo el sueño de hacer que cuando Eliseo pasara por su casa, tuviera su propio departamentito, una habitación especial para Eliseo. Ella se lo construyó solamente para él. Estamos hablando en un tiempo donde esto no era común. Entonces, fíjense que cuando nosotros empezamos de esta manera a activar nuestros sueños, no sé a cuántas cosas Dios puede llegar a llamarte. Dice Proverbios que pongamos en manos del Señor todo lo que hagamos para que nuestros planes se hagan realidad. Es la base, poner nuestros sueños en sus manos. Pero no tengas miedo de soñar, deja que el Espíritu Santo te guíe para alcanzar estos sueños, para ponerle nombre a estos sueños. ¿Sabés, Ali, que pensaba que hay personas que se quedan en el sueño y nada más porque piensan que necesitan dinero para tal cosa, que necesitan una oportunidad, una persona que crea en ellos, y en realidad está todo en nosotros. Tenemos con el sueño, solamente con eso, lo es todo. No necesitamos otra cosa. Porque aún si es algún proyecto en lo económico, empresarial, un negocio, necesitamos creer en ese sueño y creer en nosotros mismos y creer que Dios está con nosotros y nos va a acompañar, ¿no? También eso tiene que ver con la fe, ¿no? La fe es la que mueve montañas, la fe, no solamente creer en Dios aquellos que están escuchando y que somos creyentes, pero tal vez hay personas que no, pero aquellos que creemos en Dios, también tenemos que creer en lo que Dios puso en nosotros. Y tenemos que creer que se puede, que lo podemos lograr y que solamente con esa idea que vino a tu mente, con ese sueño que tenés en tu corazón, es suficiente. Tenés todo, no necesitas más nada. Hay que empezar a trabajar. Tal cual. Mientras vos hablabas me venía a la mente cuánta gente que sin tener una relación personal con Jesucristo ha tenido sueños tremendos y los alcanzaron, ¿no? Gente que le habían dicho que no podía, por ejemplo. Gente que la habían querido anular, pero su sueño fue más fuerte y alcanzaron. Si ellos pudieron, ¿cuál es la diferencia con cada uno de nosotros? Justamente en lo que vos decís, en la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe está relacionada también con esto de la persistencia. Fíjate que en distintos pasajes de la Biblia el Señor nos muestra que la fe va muy relacionado a la persistencia, a no dejarse abatir por el paso del tiempo, ¿no? De hecho, Pablo fue llamado y pasaron 13 años hasta empezar a cumplir su ministerio. Abraham le fue prometido un hijo y también pasaron, no me acuerdo si 13 o 14 años hasta el cumplimiento de la promesa. Y el tema es que a veces uno, siendo cristiano, tiene esta mente del llame ya, ¿no? Si esto ya se tiene que dar. No, no. Un sueño es como una gestación, lleva un tiempo de gestar ese sueño, de darle forma a ese sueño. Y luego viene esto de la persistencia, ¿no? De seguir, y sabiendo que uno lo va a lograr. ¿Cómo? No sabemos muchas veces el cómo, pero uno persiste en lo que está buscando y eso es lo que provoca el cambio y provoca el milagro de que se dé, porque los milagros también a veces se esperan, ¿no? Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura su fin y no mentirá. Espéralo porque va a venir, pero tenemos que aprender a veces a esperar. Y la espera en Dios nunca es pasiva, ¿no? Porque hay gente que dice, no estoy esperando, entonces no hace nada en pos de su sueño. No es esperar abajo de un árbol a que te caiga la frutita en la boca, porque eso no pasa. Es una espera activa, una espera con expectativa,
¿no? De, uy, bueno, ¿cuándo? Está llegando, esto va a pasar. ¿Hay momentos de desánimo cuando vamos caminando hacia nuestros sueños? Sí, claro, porque tenemos emociones, porque también, como leímos antes en la misma definición del diccionario, los sueños están relacionados con las emociones. Y si vos ves que algo tarda y se complica, muchas veces vas a tener una etapa de desánimo, vas a tener una etapa de decir, bueno, me equivoqué, no era para mí. Pero lo importante es esto de la persistencia, de decir, yo sigo. Un sueño tiene necesariamente que tener estas dos patas, la espera y la persistencia, porque van juntas, ¿no? Y eso también tiene que ver, como decías vos, con la fe. Tal cual. Si pudiéramos contar situaciones nuestras, tanto vos, yo, con cada mujer que está acá, sabemos que hemos sido personas persistentes, ¿no? Pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y no solamente, tal vez a veces como mamá hemos puesto mucha fuerza en los sueños para nuestros hijos, pero nos hemos olvidado de nosotras. Entonces, después entramos en otra etapa, ¿no? Donde los chicos ya crecen, por ejemplo, las que somos madres, y entramos en la etapa esta, ¿y yo ahora qué? ¿No? ¿Y ahora yo qué? Y ahí, bueno, está bueno empezar a buscar esos sueños que estaban ahí y empezar a trabajar porque eso nos llena de vida, nos sentimos vivas. El sueño es algo que te mueve y que te hace sentir plena, te hace sentir viva. Ahora porque yo estoy nombrando por ahí a la mujer, ¿no? Pero en todo el hombre, la mujer, el adolescente, el joven, necesita sentirse pleno, ¿no? Esto es parte de la vida y eso es lo que hace los sueños en nosotros, darnos la plenitud, ¿no? Darnos esa plenitud, que cuentes qué estás haciendo ahora o en qué parte de tu vida estás, si estás en tu parte de plenitud, si, no sé, me gustaría que nos cuentes. Mira, yo, como vos contaste, he servido al Señor en distintas áreas de la iglesia. Eh, Algo que Dios plasmó en mí, sí, desde chica. Uno de mis sueños era ser maestra. No estudié, hice menos de un año de magisterio, así que no terminé, digamos, con eso. Eh, y Dios me renovó ese sueño cuando vine al Señor y me hizo maestra de la palabra, y para mí es un honor, con todas las letras. Y he pasado por un montón de lugares. Bueno, la intercesión es algo que amo, que realmente me llena, que me ha provocado eh, cosas impresionantes, ¿no? Eh, pero luego el Señor me movió sin que yo quisiera, porque no, la verdad es que no era lo que yo quería, lo que yo buscaba, y empecé a trabajar. Y fue impresionante porque yo me acuerdo que mis palabras eran, bueno, yo no voy a dedicarme a trabajar porque yo estoy dedicada a otras cosas, así que yo no voy a trabajar. Y como Dios cambia todos los planes y te hace lo que Él quiere, porque obviamente es Dios, empezó a hablarme acerca de un sueño.